Buenas a todos, mi nombre es Maravillas Moreno Amor, doctoranda en Literatura Hispanoamericana y contrata predoctoral de la Universidad de Murcia. Hoy les traigo una comunicación que tiene por título Los límites entre la ficción y la escritura autobiográfica en la narrativa queer, Las malas de Camila Sosa. Como el propio título indica, el avance de investigación presentado corresponde a un intento por encontrar aquellas estrategias autoriales presentes en la obra Las malas de la argentina Camila Sosa, que traspasando lo autobiográfico componen un relato protagonizado no solo por la propia autora, sino que es la historia de todo un colectivo a partir de representaciones simbólicas tendientes a un modo de escritura dialogante con los discursos queer y que van precisamente en búsqueda de su legitimación social. Premiada con el premio Sor Juana Inés en 2020, la novela relata la vida de la joven Camila en una comunidad de transexuales que ejercen la prostitución durante su estancia universitaria en Córdoba. En primer lugar, me gustaría hacer un par de aclaraciones. Con objeto de no alargar en demasía la misma, se irán visualizando a lo largo de la presentación diferentes citas textuales y fragmentos de la obra mientras que voy exponiendo. Por otra parte, cabe llamar la atención respecto del adjetivo travesti, que como suele ser habitual en Argentina, Camila Sosa emplea y que entiende en términos generales para agrupar a un abanico de identidades no normativas, no solo al transformismo y al travestismo como está en nuestro imaginario, y que posiblemente responda a un intento por abandonar el binarismo de género que supone el adjetivo transexual y que además implica cierta voluntad performática. Bien, aclarado esto, resulta interesante llamar la atención sobre cómo ha sido habitual que las obras propias de la llamada literatura trans o transescritura, como la denomina Camila Sosa en su autobiografía El viaje inútil, publicada en 2018, han recurrido a las escrituras del yo para mostrar su especial codificación del lenguaje y del mundo. En clave autobiográfica encontramos en la última década una extensa relación de obras que en Hispanoamérica han supuesto una voluntad por visibilizar y difundir un mensaje de alto calado social. Obras como Late un corazón, publicada en 2018, de I. Acevedo, Pendeja, diario de un adolescente trans, también del 2019, o Fatal, de 2020, ambas de Carolina Unrein, la primera en formato de autoficción y la segunda como una autobiografía. El diccionario travesti de la T a la T de 2019 de Marlene Guayar, que no deja de ser un relato autobiográfico en orden alfabético. La autoficción Reina, publicada en 2020 de Elizabeth Dual, o por supuesto Las malas de Camila Sosa, pero también su autobiografía El viaje inútil, la citaba anteriormente, publicada en 2018, que muestra cómo un relato en primera persona del singular es una práctica muy extendida entre las transescritoras, lo que inclina a plantear la posibilidad de que esta característica compartida no se deba a causas aleatorias, sino que se sustente en una voluntad sociológica de mayor impacto. A nuestro modo de ver, sin embargo, Las malas, en su estructura interna, rechazan la denominación exclusivamente autobiográfica y, por otra parte, se acerca más al concepto lecarmiano de autoficción, ya que en el centro de la misma se halla la identificación nominal entre autor, narrador y protagonista, y además su clasificación genérica indica que se trata de una novela. Si el único rasgo distintivo para el sentido de la categoría es la cuestión onomástica, la evidente identidad de nombre entre autor y personaje narrador, independientemente del contenido autobiográfico, tampoco quede al margen, la novela de Sosa lo es desde el mismo momento en que la protagonista y narradora se presenta por primera vez ante las travestis del Parque Sarmiento con el nombre de la autora real, de Camila. Es indudable que la escritura autoficcional permite una forma literaria de exploración, expresión y representación del yo mucho más flexible que la autobiográfica y que por tanto explora otros caminos alejados de la mera tematización de la experiencia. De hecho, el intento académico que a menudo se ha hecho por arrebatar cuanto de ficción tiene Las malas, lo ha sancionado gravemente Camila en una entrevista, pues pareciera que a las transescritoras como ella se les exigiera en cierto modo el testimonio y la confesión, pero se les negara la ficción.
Leo la cita que veis en pantalla por ser especialmente significativa. Cuando la gente insiste tanto en verlo como autobiográfico, yo lo que entiendo es que hay una pizca de transfobia detrás, que es la de no reconocer que una travesti puede inventar y puede mentir y puede jugar con el lenguaje a su antojo como se le dé la regalada gana. Yo inventé a esos personajes, inventé muchísimas situaciones del libro, otras por supuesto me pasaron. Yo lo que veo es, no le vamos a permitir a ella que se llame escritora. Esto es una crónica de lo que ella vivió. Eso me molesta muchísimo. Me siento agredida. Las referencias a la prostitución y a otras innumerables situaciones constatables de la vida de Camila, como los diferentes abusos y agresiones que sufrió, o incluso personajes reconocibles históricamente en su contexto vital, lo cierto es que la imposibilidad de categorización de la obra en el mero relato autobiográfico se acentúa cuando nos percatamos del halo de realismo mágico que invaden las páginas de la novela. Esa referencialidad y veracidad propia del pacto autobiográfico que el lector aguarda a encontrar cuando se dispone a la lectura y que se intensifica cuando encuentra la esperada identificación en nombre propio de la autora en la protagonista, se rompe magistralmente cuando aparecen los hombres sin cabeza, que son un grupo de excombatientes de guerra decapitados que establecen lazos amorosos con las prostitutas transexuales del parque. Ese suceso y otros muchos que solo son posibles en el mundo de la ficción, pero que en la obra pasan a designar acontecimientos como un orden lógico de cosas que se aceptan como posibles en la realidad, como la metamorfosis de María la Muda en pájaro, el llanto del retrato de la Virgen o la conversión de Natalie en loba, cada luna llena, pues rompen esa referencialidad que parece exigírsele a las transescritoras. En palabras de Camila, ¿no? Por ejemplo, en esta cita lo vemos con claridad. Cada mes la veíamos morir cuando retornaba de su forma lobuna. Cada mes salía más deteriorada de su encierro. No podíamos hacer nada por ella, aunque era la más valiente de todas las travestis que he conocido, porque era 2 veces loba, 2 veces bestia. Con las malas, por tanto, Camila Sosa lleva a cabo un intento por construir toda una retórica comunicativa de los discursos queer que buscan transformar el orden social, así como un ejercicio de sanación personal, pero también de legitimación social de una identidad supraindividual, colectiva, construyéndole un origen mitológico que autoriza esta voluntad. Leo una cita de una entrevista que dio para la editorial Planeta en formato podcast. Nos hacía falta construir una mística que sea nuestra, que no esté ni siquiera esposada en ningún otro credo sobre la tierra. Entonces hice toda esa mezcla entre las machis, las mujeres que se vuelven animales y los milagros. Esa virgen que llora cuando la tía Encarna canta con su novio. Por lo tanto, el realismo mágico que envuelve a las travestis en la novela no es tanto un recurso literario, sino un modo de comunicar que implica la epistemología queer. En este fragmento de la entrevista, Camila Sosa muestra cómo eso que nosotros vemos como un realismo mágico no es más que la magia que parece envolver al travesti, al mundo travesti, al mundo transexual, que no se aleja mucho de lo que ella ha denominado la fiesta de ser travesti y que más tarde hablaremos. Como el que quiere construir pueblo, ella necesita establecer unos personajes y unos elementos icónicos que le sirvan de resumen del colectivo como ejemplo guía y que son modelos de conducta. A esta voluntad de lo que entendemos es, sin lugar a dudas, un ejercicio de memoria colectiva, Camila la ha llamado ética trans. Esta ética se resume en el carácter festivo y furioso de lo travesti que tanto ha señalado en sus 2 obras publicadas hasta hoy, lo furioso como expresión de la dignidad del colectivo y de la lucha por su propia supervivencia, y lo festivo como condensación de la exótica fantasía de la libertad travesti. Sin embargo, Camila nuevamente llama la atención sobre un asunto que se ha asumido cómodamente con respecto a su novela y que se ha vinculado a esa dimensión de lo colectivo a la que me he referido reiteradamente en esta comunicación, que es la existencia de una supuesta hermandad travesti idílica
cuando lo que precisamente se pretende es denunciar la necesidad de una sororidad impuesta para burlar a la muerte. Lo colectivo, más que una decisión, es una muestra de la debilidad radical de esta comunidad, pues solas se mostrarían vulnerables para un mundo depredador. Leo la cita. La hermandad travesti no existe, lo que existe es que estamos reclamando que no nos maten más, que no nos persigan más, reclamando derechos que nos fueron robados. Por lo tanto, con las malas, Sosa rinde todo un homenaje a las transexuales con las que convivió y con las que ejerció la prostitución cuando estudiaba en la universidad en Córdoba, pero a la vez da a conocer al mundo un modo queer de comunicar y comunicarse propio y hasta ahora desconocido. Rechazando ya por tanto que se trate de un mero relato autobiográfico sobre su vida, Camila Sosa intercala sucesos de su experiencia con la más transformadora ficción para constituir todo un imaginario poético que otorgue origen y mitología a un colectivo en lucha por su legitimación, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio de memoria colectiva que compone la obra permite reconocer, identificar y comunicar un sentir particular que corresponda a esa ética trans a la que Camila se refiere en reiteradas ocasiones. En definitiva, hemos encontrado en el análisis de la obra representaciones intra y extra literarias que, traspasando los límites de la ficción autobiográfica, le permiten a la autora establecer un relato que, más allá de estar protagonizado por ella misma, es la historia de todo un colectivo, de una memoria. Hasta aquí la comunicación, que espero hayan encontrado interesante. Muchísimas gracias. Les dejo en esta diapositiva una breve relación de las referencias bibliográficas citadas a lo largo de la comunicación de la misma. Muchas gracias.